Muchas gracias a los Ujieres, a la gente de la alabanza, muchas gracias. Muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Hoy me toca dar la palabra de Dios, estoy muy contento por eso. Quiero que podamos orar para entregarle al Señor este tiempo, ¿sí? Quiero que ores y le pidas al Señor que el Señor mismo sea el que te revele su palabra, que va a ser expuesta en esta noche, en este tiempo. Gracias, Padre, por una noche más, Señor, poder estar en tu casa, Padre, adorándote, alabando tu nombre, Señor, y ahora para escuchar tu preciosa voz a través de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a comprender la cabalidad en esta noche con este tema tan importante, Señor, que vamos a hablar. Yo te ruego, Señor, que tú mismo seas el que hable el corazón de las personas que están acá a través de tu palabra, Señor, y nos confrontes con este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el mensaje de hoy es sobre un tema muy conocido, pero nunca debe ser menospreciado. ¿Qué es lo que hace que las relaciones se mantengan a largo plazo? Es la pregunta que les hago esta noche. ¿Qué hace que una relación de amigos, una relación matrimonial de padre e hijo, familias, se mantenga por largo tiempo? Y la palabra es perdón. Sin perdón, una relación nunca se va a poder mantener en el tiempo. El perdón es algo muy importante. ¿Y por qué es importante dentro de las relaciones? Porque en cada relación que nosotros tengamos, alguien nos va a fallar. En una relación matrimonial, el esposo o la esposa o ambos van a cometer errores, van a fallar, nos van a tratar de una manera que no nos agrada, van a hacer cosas o decir cosas que tal vez nos hieran en nuestro corazón. Y si dentro de la relación no hay perdón, esa relación no va a durar mucho tiempo. Es muy importante que haya perdón y es muy importante entender que dentro de cada relación matrimonial, padre, hijo, padre, relaciones entre amigos, familiares, van a haber situaciones que requieran que empleemos esta gran virtud divina que es la virtud del perdón. Porque eso lo que va a hacer es evitar que una relación se destruya. Proverbios 19:11 nos da un gran pensamiento para esta noche. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. Y la segunda parte dice, y su honra es pasar por alto la ofensa, perdón. Es honra del hombre, dice, dejar pasar una ofensa. Nunca una persona es más noble que cuando perdona. Cuando perdonamos realmente tenemos honra y honra delante de Dios. Es honroso, es de mucho valor para el hombre eh, hacer pasar por alto una ofensa. Pero la sociedad en la que vivimos no va a aceptar jamás eso. La sociedad va en contra de los parámetros bíblicos, por supuesto, ustedes saben eso. Y esta sociedad no acepta el perdón, no lo ve como algo loable, no lo ve como algo ni siquiera interesante, lo ve como algo vil, despreciable el perdón. Y es por eso, por ese desprecio que tienen hacia el perdón, que esta sociedad lastimosamente va cada vez en peor, va hacia su autodestrucción. Y hay un libro que se llama Padres Tóxicos. Padres Tóxicos, no es para que lo lean, ¿verdad? Solamente saqué una información de ese libro que muestra un poquitito lo que piensa la sociedad sobre las relaciones intrafamiliares, que es relaciones entre padre e hijos. Y una frase que quité ahí, que nos muestra, como dije, cuál es la actitud predominante de la sociedad hacia el perdón. En uno de los capítulos se llama No tienes que perdonar. Ese es el título del capítulo dentro de ese libro. Y dice así, debemos echar la culpa de nuestros problemas actuales a nuestros padres, porque ahí es donde pertenece, nos envenenaron, decía la autora de este libro. Es un libro dirigido a los jóvenes, imagínense. Eso está en la cultura, eso está tratando de invadir la mente de nuestros jóvenes, de que todo problema que un joven pueda tener son culpa de tus padres. Tenés que echarle la culpa ahí. Y el grito, como decía ahí, el nuevo grito es soy una víctima, no es mi culpa, no soy responsable por nada. Ese es el mensaje que está tratando de traer a los jóvenes, a la nueva generación,
de que todos son víctimas. Se dan cuenta que mucha victimización hay ahora, muchísima, mucho más que antes. Antes, en la época de mis padres o mi abuelo, no había bullying, ¿verdad? Si bien habían gente que se tentaban entre gente, ¿verdad? Claro, yo pasé por eso en el colegio, te tentaban que tener la oreja grande, que tu nariz, que esto, pero nadie se sentía mal, se deprimía por esas cosas. Simplemente uno se reía, compartía o no daba gusto, lo que sea. Pero ahora la sociedad mismo hace que los jóvenes se victimicen tanto que un simple mal comentario hacia un joven hace que su autoestima se caiga por el piso, que ande cabibajo y que inclusive algunas personas llegan hasta el punto máximo del suicidio por ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Este es el mensaje que hay en la sociedad, que el perdón no es nada saludable, que es algo débil, que es cobarde. Pero el precio de la falta de perdón es un precio muy, muy alto. Y nosotros no queremos que eso ocurra acá en la iglesia. Por eso traje este mensaje de parte de la palabra de Dios, para que podamos escuchar la importancia que tiene el perdón dentro de la vida cotidiana y mucho más para gente que somos creyentes en el Señor. Hebreos 12:15 habla de una de las cosas que ocurre cuando hay falta de perdón. Creo que todos sabemos cuál es una de las consecuencias, que es la amargura, ¿verdad? La amargura profunda que habla Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, es decir, esa amargura en lo más, la raíz ¿dónde está? En lo más profundo, ¿verdad? En lo más lejos que está de la tierra, de la superficie, la raíz de un árbol, una planta. Y a eso simbolizaba el autor de Hebreos, que la amargura se inserta en lo más fondo, en lo más profundo del corazón. Es como un cáncer infeccioso dentro del corazón que no perdona. Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es maligna, es totalmente devastadora para una persona y también para su entorno. ¿Por qué? Porque trae pensamientos malignos, pensamientos negativos, distorsionan a la persona que no aguanta o que no perdonó, busca cualquier situación para poder tirar un mensaje en contra de esa persona y demás y demás. Pero por otro lado, el perdón, que es la virtud que estamos viendo esta noche, conlleva consigo libertad, paz, tranquilidad, eh, alivia la tensión. Una persona puede vivir libre, quita un peso de encima. El mayor beneficiado del perdón es el que lo otorga, no el que lo recibe. El que lo otorga es el que se libera de esa carga de amargura, sinceramente. Entonces somos muy, muy beneficiados. Y vuelvo a repetir, ninguna relación puede sobrevivir a la falta de perdón. Ninguna relación de amistad, porque sí o sí nos van a fallar, o nosotros vamos a fallar también, intencionalmente o sin intención también, vamos a fallar. Hay algunas razones bíblicas, teológicas, que vamos a ver esta noche sobre por qué debemos perdonar. Y en primer lugar, porque es el acto más divino que un ser humano puede hacer. Nunca somos más parecidos a Dios que cuando perdonamos. Él es el mayor ejemplo del perdón, por supuesto, ¿verdad? Y ese era el punto que Pablo quería tocar en Efesios, capítulo 5, desde el verso 4, 17 al 30, que dice la nueva vida en Cristo. Efesios 4, del 17 al 30, el título es La nueva vida en Cristo. ¿Cómo es una persona que nació de nuevo? ¿Cómo es la nueva vida para los creyentes? Pablo lo explica, no lo voy a tocar todos los versículos, pero sí el último versículo que está en el 32, y dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. ¿De qué manera? Como Dios también nos perdonó a vosotros.
Esa es la forma que debemos perdonar. Y el siguiente versículo, está en el capítulo 5, versículo 1, pero es el siguiente, correlativo, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo? Perdonando, siendo misericordiosos unos con otros. Esa es la forma en que más le parecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en primer lugar. Y por supuesto es un atributo de Dios que Él nos transmitió cuando nacimos de nuevo. Ahora que somos creyentes, podemos decidir perdonar a otra persona. Y no solo decidir cuando lo siento, lo tengo que decidir porque es un mandamiento el perdonar. No es ni siquiera un sentimiento, ni siquiera una decisión, es un mandamiento. Y Colosenses 3:13 dice: soportando uno a otro y perdonando uno a otro cualquiera que tenga queja contra otro. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué le dijo a la iglesia de Éfeso y por qué le dijo a la iglesia de Colosa que tenemos que perdonar? Dentro de la iglesia sí, entre comillas, en la iglesia nadie comete ningún error. Eso no es cierto. Somos seres humanos, seguimos teniendo una naturaleza caída. Si bien ahora, gracias al Señor, nacimos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, igual vamos a cometer errores, igual vamos a hablar de más, igual vamos a pecar contra otra persona, consciente o inconscientemente. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia, dice: ustedes entre ustedes tienen que perdonarse, tienen que ser misericordiosos si es que tienen alguna queja unos contra otros, ¿verdad? Cualquier relación que sostiene la falta de perdón, esa amargura va directo a la destrucción. No puede sostenerse en el tiempo una relación donde yo guardo las heridas y no lo perdono. Eso en algún momento, esa herida se pudre dentro de mí, si quiero graficarlo de esa manera, y eso va a salir por algún lado y en algún momento, y tenemos que evitar a toda costa que eso ocurra. ¿Y cómo hacemos? Como nos enseñó el autor de Hebreos, que no dejemos que ninguna raíz de amargura brote dentro de nosotros. Segundo punto que quiero tocar es que en Éxodo 20:13, el sexto mandamiento de la ley que dio Dios a Moisés es la palabra no matarás. Ahora, ¿qué quiere decir no matarás? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tiene que ver con el perdón? Eso es lo que quiero enseñar en esta noche ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos de que el no matarás implica mucho más que simplemente asesinar o quitar la vida a otra persona? Por las enseñanzas de Jesús. En Mateo 5, el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, el Señor Jesús enseñó esto en el versículo 21 de Mateo 5. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba trayendo el Antiguo Testamento delante de los fariseos, saduceos y de todas las personas estudiosas de esos mandamientos, y decía: ustedes oyeron que dijo, no matarás. Escucharon, ¿verdad? Y todos dijeron seguro: sí, escuchamos. Nadie de nosotros mató nunca a nadie, y demás, ¿verdad? Bueno, el Señor le dice, le continúa diciendo: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ustedes saben eso, ¿verdad? No tienen que matar, y si lo hacen van a ser culpables de juicio, se le va a enjuiciar, y si son hallados culpables, por supuesto, va a haber una pena de muerte sobre. ¿Ustedes entienden eso, verdad? Eso es lo que le dijo. Y después dice en el 22, Jesús le dice, le aclara ese mandamiento de esta manera: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. El punto no es solo que mates, el punto es la motivación que lleva a que una persona mate. ¿Y cuál es la motivación que lleva a que una persona asesine? Es el odio, es el rencor, es la falta de perdón que lleva a que una persona asesine. Por eso Jesús le dijo: ustedes se sienten bien porque nadie de ustedes asesinó, ¿verdad? Y ellos: sí, claro que sí, Señor. Pero en el corazón tienen odio, tienen amargura, tienen falta de perdón, tienen rencor. Y eso es igual que matar. Rompen el mismo mandamiento porque esa es la motivación que termina en un asesinato. Y aunque no lo completes, en tu corazón deseas que esa persona pase por eso. Decís: nunca más lo quiero que lo peor le pase. ¿Nunca escucharon esa frase? Espero que nunca lo hayan dicho, ¿verdad? Pero sí, normalmente las personas dicen eso: oh, quiero que le pase lo peor por todo lo que me hizo. Con esa actitud en el corazón, el Señor Jesús dijo: ya son culpables de este mandamiento de no matarás. Y en Primera de Juan es muy claro, Primera de Juan 3:15.
todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es muy importante que comprendamos esto. No es poca cosa la falta de perdón. No lo miremos como un lujo. Es una necesidad y debe ser una reacción normal en el corazón de un creyente ante una situación de dolor, el perdonar. Y vamos a ver por qué y muchas acciones de las consecuencias que tiene y los beneficios que tiene también el perdonar. Una consecuencia que tiene, estuvimos recién adorando al Señor, ¿verdad que sí? Cantándole, adorando, alabándole a Él, pero la ausencia de perdón nos impide adorar al Señor libremente. Porque siguiendo en ese pasaje, en el 23 de Mateo 5, 23, dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconciliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque de otra manera, si yo le estoy aborreciendo a mi hermano, si yo tengo falta de perdón y le estoy cantando al Señor acá en la casa del Señor, es una forma, es una manera de ser hipócrita. No es poca cosa, vuelvo a decir, esto es cosa seria, la falta de perdón. Es muy, muy serio. Si hay un rencor que no está resuelto contra otro hermano, no te acerques al Señor. Anda y haz lo posible porque esa relación se reconcilie. Si vos fallaste, pedí perdón. Si lo otro falló, vos perdonás. Pero vos sos el motivador de que esa relación se solucione. Sé vos el motivador. Esa reconciliación, debe preceder a la oración y a la adoración. Debe ser lo primero, porque ese es el orden que Jesús dijo. Si yo llego y hay algo contra mi hermano, debo volver nomás bien, arreglar eso y después venir y adorar al Señor libremente, así como Él se merece. Y el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Imagínense lo que dice. Tengo que quitar toda raíz de amargura, falta de perdón de mi corazón. Entonces el Señor va a responder y va a oír y va a responder mis oraciones. Porque si no, no dice, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese mirado yo iniquidad, el Señor no me habría de escuchar. Si estoy enojado, debo confesarlo como una iniquidad. Si yo busco venganza hacia una persona porque me hizo mal, debo confesar eso como un pecado, porque es un pecado. ¿Y saben cuál es la raíz de ese pecado? El egoísmo, el creer que yo soy superior y que yo no me merezco lo que esa persona me está haciendo. Ese egoísmo es muy, muy peligroso, el creerme más, porque eso es lo que motiva a que yo no le quiera perdonar. Esta es la frase, escuchen. ¿Quién se cree ese para tratarme así? ¿Verdad que sí? ¿Quién se cree que ese que yo soy para que me trate así? Yo no le voy a perdonar. Esas son las frases que describen a un corazón egoísta, orgulloso, que se cree más de lo que debe ser. Cada uno debemos de tener la mirada de nosotros tal cual Dios nos considera, ¿verdad que sí? Dios nos considera su hijo, claro que sí, pero nos pide que seamos humildes. No de ninguna manera que nosotros tengamos un mayor estima sobre lo que el estima normal y natural que debemos de tener hacia nosotros mismos. No tenemos que tener baja estima, tampoco alta estima. La estima correcta debemos tener hacia nosotros mismos. Y la estima correcta siempre es la que busca la reconciliación, porque no se cree más de lo que debe de creerse. ¿Se entiende? Debemos ser lo suficientemente humildes para no tomar una ofensa y que nos dañe o que nos ponga nerviosos más allá de la cuenta, ¿verdad? Nosotros, ¿qué merecemos? El infierno, y por gracia Él nos salvó. Eso era lo que merecíamos. Esa debe ser nuestra consideración delante de Dios y delante de la gente también. Siempre tenemos que recordar lo que el Señor nos perdonó primeramente a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando recordamos todo lo que Él nos perdonó, ¿qué es lo que nos pueden hacer a nosotros? Que nos hagan o que le haga a esa persona no apta para mi perdón.
¿Qué es lo que nos pueden hacer? Si el Señor te presentaste delante del Señor el día que viniste, reconociste tus pecados y el Señor dijo, reconozco tu arrepentimiento genuino y por la sangre de mi Hijo derramada en la cruz yo te perdono todos tus pecados. Y después, ¿quiénes somos nosotros para ir y requerir? Ya lo vamos a ver en Mateo 18 justamente ahora, porque es el punto central de Mateo 18, la parábola del, del rey y el siervo que le debía muchísimo dinero. ¿Se acuerdan? Mateo 18 del 23 al 35. Voy a resumirle los primeros versículos. Ustedes saben la historia, había un rey que él tenía un súbdito que le debía muchísimo dinero. Estamos hablando de un monto altísimo, impagable. Y el siervo vino y le dijo, rey, ¿sabe qué? Yo no te puedo pagar. Le pidió, Señor, por favor, perdóname la deuda o tener misericordia de mí. Y el rey, movido a misericordia, que hizo, ok, te perdono, ya no me debes nada. Y saliendo el siervo, dice que le encontró a otro que le debía 10.000 guaraníes, le agarró del cuello y le dijo, pagame lo que me debes. Y el otro le dijo exactamente la misma palabra que él acababa de decirle al rey. Le dijo, ten misericordia de mí, yo te voy a pagar. ¿Y qué hizo este siervo? No quiso, ¿verdad? Y el 29 dice así, Mateo 18, 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda, porque en las cárceles se trabajaba y a través del trabajo en la cárcel él podía juntar un poco de dinero e ir pagando la deuda. Y así cuando terminaba de pagar la deuda recién podía salir de la cárcel. Eso es lo que ocurría en esa época. 31, viendo, escuchen bien, ese versículo 31 es muy interesante, cómo nos muestra una de las consecuencias de la falta de perdón. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Una de las consecuencias de la falta de perdón es perder la amistad y la coinonía con la iglesia, porque si alguien está dentro de la iglesia y te ama y sabe que vos estás con falta de perdón, va a hacer lo que hacen estas personas. Van a ir y van a orar a Dios para que Dios haga justicia sobre esa persona que no está perdonando. ¿Se entiende? Y eso no está mal. Debemos de buscar a Dios en oración para que nuestro hermano se arrepienta de su pecado y no vengan las consecuencias sobre él. Y una de las cosas peligrosas que ocurre cuando yo pierdo la coinonía o la comunión con mis hermanos, está en Hebreos 10:24, le voy a leer rapidito, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que hace la unión entre hermanos, entre jóvenes, en la célula, en la iglesia, nos estimulamos en amor. Eso es lo que pierde una persona que no quiere perdonar. Eso es lo que había perdido este hombre. Esos siervos oraron al Señor para que el Dios haga o tome disciplina sobre este muchacho. El 32 dice, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo? ¿De qué manera? Como yo tuve contigo. Y sin dejarle hablar el 34, entonces el Señor enojado, esta es la actitud, esta actitud de falta de perdón, ocurre esto con Dios. El Señor no toma en vano, el Señor se enoja. Y no se enoja de una manera incorrecta porque es orgulloso. Él es santo, pero Él es justo. Él no va a dejar pasar un pecado en el corazón de un hijo de Él, porque Él dice que a sus hijos Él disciplina. Y cuando un hijo se está portando mal, el Señor no lo deja pasar. Y ocurre lo que ocurre en este versículo. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los verdugos no simboliza a alguien que va a matar, porque ahí no dice que a los verdugos para que muera, dice para que pagase todo lo que debía. Ese es el castigo que el Señor le entregó. El 35 dice así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué estaba diciendo, Señor? Si no perdonas, entonces el Señor te va a entregar a los verdugos. ¿Y qué eso es? Es un castigo serio de parte del Señor. ¿Qué puede ser? Una situación difícil, estrés, enfermedad, una dificultad. No sabemos qué puede hacer, pero el Señor va a tomar cartas en el asunto cuando una persona, un hijo de Él,
habiendo sido perdonado por la sangre de Cristo, retiene el perdón hacia otro consiervo o otro hermano. Eso no es correcto. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y después el versículo dice, y la misericordia triunfa por el juicio. Dice, y Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si no tenés la misericordia del perdón, Dios te va a entregar a los atormentadores o verdugos, depende de la traducción que tengas de tu Biblia. ¿Qué ocurre entonces? No perdono, destruyo mi relación con la iglesia y va con una espiral descendente y que llega hasta el castigo de Dios, que viene sí o sí, porque Dios no permite esto en el corazón de los hijos. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es algo muy, muy, muy poderoso y muy claro también. Si perdonás, serás perdonado. Y si decidís no perdonar, Dios va a traer un castigo sobre tu vida, ¿verdad? Eso es muy claro. Dios va a tratar conmigo de la misma manera que yo estoy tratando con los demás. Ahora, ¿qué sucede cuando un creyente peca? Comienza la disciplina de Dios y pierde la bendición. Eso es lo que ocurre cuando nosotros como creyentes pecamos, y el no perdonar es un pecado. ¿Se entiende eso, verdad? Ese perdón, vamos a decirle temporal, que retiene el castigo y derrama la bendición sobre nosotros, ese perdón no lo vamos a tener. El perdón de primera de Juan, que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, Él nos perdona. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese perdón que retiene el castigo y nos da su bendición, ese perdón es el que el Señor no nos va a otorgar, no el perdón de la salvación. Y si hay algo que yo quiero en mi vida es su bendición, por supuesto. Otro punto muy importante es que cuando no perdonamos nosotros usurpamos la autoridad de Dios, y esa es una expresión de egoísmo y orgullo también, porque me estoy poniendo en el lugar de juez y le digo al Señor, dame acá tu espada, yo voy a tomar, ya que vos sos tan paciente, yo no tengo tu paciencia, Señor. ¿Querés perdonarle vos? Yo no le voy a perdonar. No sé si escucharon también eso. El Señor le va a perdonar, sí, pero yo no le perdono porque a mí me hizo, yo no soy Dios. Una vez nos dijo una pareja que el marido había cometido algo contra la esposa, y fuimos y hablamos con la esposa y la esposa dijo, le explicamos el perdón del Señor en la cruz, y su respuesta fue, sí, pero Él fue Jesús, yo no soy Jesús. Romanos 12:15 dice esto, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Nosotros no somos quien para tomar la espada y decir, yo voy a cobrar eso es lo que me hicieron, yo le voy a cobrar a esa persona, voy a tomar venganza por mí solo. No, tenemos que dejarla a Dios. Nosotros no podemos devolverle lo que pensamos que la otra persona se merece por lo que nos hizo. No estamos en la condición de juez en ese sentido, de ninguna manera. Ese no es nuestro trabajo. El 20 dice así, Romanos 12:20, así que, por tanto, que no vamos a tomar venganza, que vamos a dejar en la mano de Dios cualquier situación, perdonando y dejando en la mano de Dios cualquier situación. El 20 que dice, así que, no solo ahí, no es solo me hizo mal y yo le doy la espalda y no quiero más saber nada de él. No, ¿qué dice acá? Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenés que hacer vos? Burlarte, gozarte por eso, decir que bien que está sufriendo porque él también me hizo lo mismo. No, ¿qué nos dice el Señor? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es decir, tendrá vergüenza por el odio que tiene hacia vos o por la falta de perdón que tiene hacia vos. 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es muy impactante este versículo. No seamos vencidos de lo malo. Si nos hicieron algo malo, no devolvamos mal por mal. Nosotros no somos igual que el mundo. Nosotros nacimos de nuevo.
Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos sus mandamientos, su palabra, que nos enseña a caminar tal cual el Señor quiere para nuestras vidas. Y esto es una de las cosas. Si nos hacen mal, nosotros tenemos que devolver ¿con qué? Con bien. Nosotros somos diferentes a todo el mundo. Es muy arrogante pensar, Dios es muy lento, Dios no hace nada, Dios parece que no le importa luego mi situación porque la otra persona que me hizo mal sigue estando bien, Dios es indiferente. Qué arrogante es pensar así, ¿verdad? Es una actitud realmente no solo arrogante, sino blasfema. Solo Dios puede lidiar con el pecado. Romanos ya lo leímos, ¿verdad? Él va a dar el pago, porque Él da un pago justo. Vos no tenés ninguna manera de decir que es justo y que no. Para nosotros tal vez sea justo que una persona no viva más, pero el Señor es el único santo, el Señor es el único que ve mucho más allá de lo que vos podés ver, mucho más. El Señor es perfecto, vos no sos perfecto. El Señor tiene los ojos de fuego que traspasan hasta partir el alma y las intenciones del corazón. Vos y yo somos miopes, ¿verdad? No vemos más allá de lo que está delante de nuestros ojos. ¿Cómo nosotros vamos a juzgar las cosas que se merece o no se merece una persona? Descansemos en el Señor, en su omnisciencia y en su justicia, en su santa justicia. El único que puede tener esa espada de justicia es Él, el único. Y Él la va a desenvainar en el momento que debe hacerlo y va a hacer justicia en el momento que debe hacerlo. Pero tu posición en una situación así es la de perdonar y entregar al Señor cada situación que estés pasando mala. Y tenés que recordar que cada prueba que pases, en cada prueba estoy hablando de una situación en la cual nos hacen un mal a nosotros, nos hieren el corazón, cada una de esas pruebas el Señor va a obrar para hacerte cada vez más santo y más fuerte, para que tu fe te fortalezca. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, desde después que hayas padecido un poco de tiempo, ¿qué va a ocurrir? Él mismo, el Señor, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todas estas cosas ocurren en el corazón de una persona que está pasando una situación difícil, pero reacciona de la manera correcta. ¿Cuál es? La de perdonar automáticamente cada cosa que nosotros pasemos. Es muy importante entender que cada situación de dolor que podamos pasar es una prueba que el Señor permite. Tenemos que entender que a través de eso el Señor, ¿qué nos va a hacer? Según este versículo, nos va a perfeccionar, a afirmar, fortalecer y establecer. En el matrimonio, relaciones entre padre e hijo, relaciones entre amigos, relaciones en la célula, relaciones en el trabajo, en cualquier situación, la reacción nuestra tiene que ser la del perdón, siempre dirigida hacia la otra persona. Crítica, injusticia, ofensa, persecuciones, malos tratos, todas esas cosas que podamos pasar van a hacer que seas una persona madura espiritualmente si pasás esa prueba entregándole al Señor. No tenés que huir de ese proceso, tenés que responder adecuadamente. Y la forma de responder a esas situaciones difíciles es justamente entregarle al Señor y perdonar toda situación rápidamente. Cuando yo no perdono rápidamente, empieza esa raíz de amargura en mi corazón. Y eso vos no lo ves, solamente ves cuando ya sale afuera, cuando ya tus reacciones son impulsadas por esa amargura que te controla en el corazón. No permitamos eso. Analicemos siempre nuestra vida. Las relaciones que se van a mantener unidas son las que están basadas en el perdón. Decía un pastor amigo que falleció, siempre decía en las charlas de matrimonio, decía que el matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores, porque es la única forma de mantener un matrimonio por muchos años sano. Podemos estar muchos años, sí, viviendo en la misma casa, teniendo una relación, si quiere, virtual o superficial, sí, pero para tener una relación profunda con él en el matrimonio,
tiene que ser la relación entre dos buenos y grandes perdonadores. Y creo que la mejor definición del perdón está en este pasaje de 1 de Pedro 2:19, que dice así: porque esto merece aprobación. Así empieza. ¿Delante de quién? ¿De los hombres? No, delante de Dios. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. El 20. Eso es lo que merece aprobación, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el versículo 19. El 20 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No hay crédito para que sufras porque estás pecando. No hay ningún crédito, no tiene ningún valor delante de Dios. Ahora, cuando vos sos un hijo de Dios, obediente a Él, y lo soportás, eso es lo que trae el favor de Dios hacia vos. ¿Y cómo entonces encontramos el favor de Dios? Tenemos que sufrir un poco. Así es la vida. No es color de rosa, ¿verdad que sí? El Señor Jesús dijo: en el mundo vamos a tener aflicción. Él nunca prometió otra cosa. Si te prometieron otra cosa, eso no está basado en la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara con respecto a la vida. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque Él ya venció al mundo. Y así como Él venció al mundo y sus aflicciones, Él te va a dar la fortaleza, no para evitar las aflicciones, sino para enfrentarlas con un corazón que agrada al Señor. Ahora, el 21 dice: pues para esto fuiste llamado, dice. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Tiene que ser así? Sí, tiene que ser así. Vamos a pasar aflicciones. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pasar aflicciones? Porque vivimos en un mundo caído, rodeado de familiares caídos, rodeado de amigos caídos, rodeado tal vez de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos caídos con una naturaleza pecaminosa, que van a pecar en contra de vos. Y vos no te creas que vos no, ¿verdad? Vos también vas a pecar delante de ellos o en contra de ellos. Y el perdón, así como vos lo tenés que dar, vos también lo tenés que solicitar cuando vos sos el que cometiste. Y ese perdón constante y continuo hace que la relación siempre esté sana. No que se eviten las heridas, pero sí que se sanen rápidas esas heridas. Porque también Cristo padeció por nosotros, y Él padeció inmerecidamente, dejándonos ejemplo. ¿Qué ejemplo que tenemos en Cristo, verdad? Si hay una persona que padeció injustamente, fue nuestro Señor Jesucristo. El único. Vos y yo tenemos para sufrir toda la eternidad también por nuestros errores y nuestros pecados. Por la gracia y misericordia de Dios, Él no nos disciplina como tal vez nos merecemos, porque nos ama y tiene paciencia con nosotros. Pero el Señor Jesús vivió una vida perfecta y Él pasó mucho más allá de nuestra comprensión y de lo que está escrito, todas las cosas que padeció por nosotros. Nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Escuchen la reacción de Jesús. De Jesús. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Y algunas personas, porque ocurrió algo en su vida, ya le amenaza: vas a ver lo que te va a pasar, te voy a cobrar. Y algunos muy espirituales dicen: voy a orar para que el Señor te cobre, ¿verdad? Pero el Señor no fue así, y Él nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, dice. Sino que, ¿qué hizo Jesús? Encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Él simplemente siguió entregándole todo a Dios. Señor, ¿qué dijo en la cruz? Estando ahí, desnudo, con frío, golpeado, siendo humillado, siendo blasfemado, insultado, escupido.
¿Qué hizo ahí? Levantó los ojos y dijo: Padre, no le tomes en cuenta su pecado. No saben lo que hacen. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. Y con esto termino, porque ese es el patrón que Él dejó para que nosotros podamos seguir en medio de ese sufrimiento que Él pasó, el mayor sufrimiento en la cruz. Él no tomó represalia. Él podía hacerlo, pero Él no lo hizo y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pecadas, sus pisadas. Él simplemente entregó todo a Dios porque sabía que dentro de esas aflicciones que Él estaba pasando, los propósitos de Dios se estaban cumpliendo, ¿verdad que sí? Y el propósito más grande fue que a través de esa cruz podamos cada uno de nosotros recibir el perdón por nuestros pecados. Y la iglesia, donde estamos acá nosotros y lo que somos nosotros, la iglesia de Cristo, debe ser una congregación llena de creyentes perdonadores. Porque en esta vida sí o sí vamos a toparnos con gente a la cual debemos de perdonar y también de solicitar su perdón. Porque como dije, seguimos viviendo en un mundo caído. Si nosotros estamos dispuestos a perdonar al que nos ofende, vamos a ser libres de la esclavitud de la amargura, vamos a poder adorar al Señor libremente, vamos a poder seguir las pisadas y el ejemplo que Jesús nos dio en los padecimientos y en las aflicciones. Vamos a poder ser perfeccionados por nuestro Padre. Yo quiero que te pongas en pie y con esto terminamos ya. Vamos a orar. Nunca vamos a ser más parecidos al Señor que cuando amamos, ¿verdad que sí? El Señor nos dijo que la iglesia de Cristo iba a ser conocida porque se aman unos a otros, ¿verdad? Pero en medio de ese amor, porque todo es fácil amar al hermano que me ama. Pero la diferencia, eso lo hacen también allá afuera. Quédense tranquilos, que si vos le bendecís a otra persona, por supuesto que también te va a amar. Pero el Señor fue mucho más allá. ¿Y qué nos dijo? Tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y para poder amar a nuestros enemigos, debemos de perdonarlos, ¿verdad? O si no, no vamos a poder amarlos. El perdón es la imagen de Dios que tenemos que reflejar a este mundo. El perdón hace que cualquier relación pueda perdurar en el tiempo siendo una relación sana. Así que oremos. Padre, yo te agradezco, Señor, por tu mensaje. Te agradezco por todo lo que nos enseñaste en esta noche sobre este tema tan importante del perdón. Es el clamor de mi corazón, Señor, que esta oración, que por medio de esta oración tú nos puedas dar la gracia de perdonar, así como tú nos estás enseñando a través de tu palabra, Señor. Concede esto a cada una de las personas que están acá. Que podamos entender que el perdón más grande es el que recibimos de ti, Señor, porque contra ti pecamos de una manera incontable y tú nos perdonaste cada uno de nuestros pecados. Que tengamos esa actitud de perdonar a otras personas también de esa misma manera, Señor. Llénanos con la alegría del perdón, Señor. Pon en nuestro corazón las ganas, Señor, y el afán de pasar por alto la ofensa, como decía Proverbios, Señor. Que seamos personas nobles, como la persona esa de Efesios, de Proverbios, Señor. Nunca vamos a ser más parecidos a ti que cuando perdonamos y cumplimos, Señor, tus mandamientos. Concédenos, Señor, como iglesia, una comunión dulce y hermosa, Señor, de corazones perdonadores, Señor. La gloria siempre va a ser para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por este mensaje oportuno en esta noche. Delante de ti, Señor, nos ponemos y en este momento, Padre, tan importante, te decimos que te amamos, Señor, y te pedimos perdón a ti primeramente, Señor. Por todos nuestros pecados, sabemos que tenemos tu perdón. Si nuestro arrepentimiento es genuino, Señor, tú nos perdonas. Y aquí estamos personas que entendimos, Señor, que necesitamos primeramente tu perdón. Y después de eso, Señor, ¿quiénes somos nosotros para guardar o sostener una ofensa? Soltemos, Señor, por medio de esa virtud divina que nos diste, Señor, que es la de perdonar a cada uno sus ofensas contra nosotros, Señor.
no le tomes en cuenta, Padre, lo que han hecho contra nosotros. Te amamos, Señor. Te bendecimos y toda la gloria y la honra sea para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.